En 2025, el nombre de Farrah Fawcett vuelve a estar en todas partes, pronunciado con una mezcla de asombro, nostalgia y curiosidad renovada. Sus esculturas acaban de venderse en una subasta por casi $500,000, un recordatorio de que su talento llegó mucho más allá de la pantalla. Las jóvenes celebrities están recuperando su look, publicando fotos inspiradas en su estilo, intentando capturar un pedazo de la magia que una vez definió una época. Y como siempre, lo primero en lo que se fija la gente es en el pelo. Entró en una habitación antes que ella, ligero y vivo, imposible de ignorar. Los salones de todo el país están informando de un aumento del 40% en las solicitudes del flip de Farrah, como si el mundo recordara de repente lo que se siente al brillar sin disculpas. Pero esa no es la verdadera razón por la que su nombre vuelve a dominar las conversaciones. Lo que realmente ha reavivado la fascinación del público son las nuevas revelaciones sobre los últimos años de Farrah Fawcett, verdades que quedaron sepultadas bajo el glamour y el silencio durante décadas. Están saliendo a la luz historias que revelan cómo Hollywood la trató, cuando las cámaras dejaron de rodar, como la industria que celebraba su belleza a menudo no protegió su humanidad. Lo que ocurrió a puerta cerrada es inquietante e incluso doloroso de escuchar. Farrah nunca fue solo una cara bonita congelada en una sonrisa de póster. Luchaba contra batallas que la mayoría de la gente nunca vio, cargando con un peso que la fama solo hizo más pesado. Farrah Fawcett nació como Mary Farrah Lenny Fawcett el 1947 de febrero en Corpus Christi, Texas. Era la menor de dos hijas criadas en un hogar pequeño y conservador, donde la disciplina y la modestia marcaban la vida cotidiana. Su madre, Pauline Alice Evans, se quedó en casa y transmitió su herencia Choctaw en voz baja a través de valores más que de historias. Su padre, Kenyon Martin Fawcett, trabajaba como contratista en un yacimiento petrolífero, un trabajo que exigía muchas horas y una paga desigual. El dinero rara vez abundaba, por lo que la familia aprendió pronto a vivir de forma sencilla y cuidadosa. Farrah asistió a la escuela de la Iglesia Católica Romana de San Patricio, donde la estructura y las estrictas expectativas dejaron una huella duradera. La rutina se convirtió en una segunda naturaleza. Las normas se convirtieron en compañeras familiares. Su hermana mayor, Diane, que más tarde adoptaría el nombre de Donna, compartió esos primeros años con ella. Crecieron caminando por las mismas calles estrechas, cargando con las mismas expectativas familiares, atadas por la misma presión tácita de comportarse, de encajar, de seguir siendo pequeñas. Sin embargo, incluso de niña, Farrah llevaba dentro algo inquieto y brillante. A los 5 años, ya ganaba concursos de arte locales, dibujaba y esculpía con una concentración que parecía muy superior a la de su edad. Era como si hubiera encontrado pronto una puerta oculta que se abría a la creatividad y la expresión. Esa atracción nunca la abandonó. A medida que crecía, se mezcló de forma natural con otra fuerza innegable. Cuando llegó al Instituto W. Ray de Corpus Christi, Farrah ya no era solo la chica con talento artístico, era la chica que atraía todas las miradas en cuanto entraba en una habitación. Durante los 4 años de instituto, fue elegida la más guapa, una rara distinción que moldeó silenciosamente su confianza. Los profesores se fijaban en algo más que en su aspecto. Veían disciplina, concentración y seriedad bajo la suave sonrisa. Mirando atrás, muchos dirían que las señales siempre estuvieron ahí, que tenía un propósito incluso antes de que ella misma lo entendiera. En 1965, obtuvo una beca de belleza para la Universidad de Texas en Austin. Sobre el papel, su futuro parecía estable y sensato. Planeaba estudiar microbiología, una elección que complacía a su familia y se ajustaba a las expectativas puestas en ella. Vivió en Mayfair House en Pearl Street, se unió a la hermandad Delta 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 y trató de adaptarse al ritmo de la vida universitaria. Pero la vida rara vez sigue el primer plan que se le traza. Sus fotografías empezaron a circular, llamando la atención mucho más allá de la universidad. Fue nombrada una de las 10 alumnas más guapas, y pronto un publicista de Hollywood se fijó en ella. Fue repentino, como un interruptor que se acciona sin previo aviso. Con solo 18 años, Farrah tomó una decisión que dejó atónita a la gente en su país.
En 1967, abandonó la universidad y se mudó a Los Ángeles, persiguiendo la actuación con poco más que instinto y coraje. No había ninguna red de seguridad esperándola, ninguna poderosa conexión familiar moviendo los hilos entre bastidores. Lo único que sentía era una atracción interior imposible de ignorar. Los Ángeles no la abrazó de inmediato, sino que puso a prueba su determinación. Las salas de casting le ofrecían rechazo tras rechazo. El trabajo escaseaba, así que aceptó todo lo que encontró. Se hizo chica del champú, posó para anuncios impresos y vivió con cautela contando cada dólar mientras esperaba una oportunidad de ser vista. Entonces, en 1969, tomó una audaz decisión que dividió a la opinión pública de la noche a la mañana. Farrah posó desnuda para una sesión fotográfica de Esquire, y la respuesta fue explosiva. Algunos elogiaron su valentía calificándolo de acto de confianza y control. Otros lo tacharon de temerario, incluso de poner fin a su carrera. La reacción fue lo suficientemente fuerte como para sacudirla, para hacerle preguntarse si había saboteado su futuro antes de que empezara de verdad. Sin embargo, la atención la hizo imposible de ignorar. Puertas que habían estado firmemente cerradas empezaron a abrirse, aunque solo fuera ligeramente. En esa misma época, su pelo se hizo inseparable de su identidad. En los primeros 1970, adoptó un peinado con plumas iluminado por el sol que le resultaba natural, un eco de las ondas playeras de su infancia en Texas. Los directores de casting se mostraron escépticos al principio. Pensaban que tenía un aspecto demasiado sano, demasiado americano, demasiado fácil de clasificar. Pero el mundo no estaba de acuerdo. Ese look estalló en una ola cultural. Los pósters y las revistas se vendieron por millones y su pelo se convirtió en un símbolo de la década. Lo que Hollywood vio inicialmente como una limitación se convirtió en lo que la hizo inolvidable. Detrás del brillo, Farrah seguía siendo profundamente tímida. Lo sentía incluso cuando la fama crecía. Sus padres seguían esperando que volviera a casa, que se alejara de una industria que les parecía incierta y peligrosa. En 1968, intentó brevemente distanciarse viajando a Japón para ejercer de modelo, creyendo que un nuevo entorno podría aportarle claridad. En cambio, se encontró con el aislamiento y el choque cultural. Estar lejos de casa le enseñó lo pesada que puede sentirse la atención cuando no se tiene un lugar familiar donde descansar. Cuando regresó a Los Ángeles, lo hizo con un sentido más claro de sí misma. Si iba a quedarse, sería en sus propios términos. En el verano de 1968, firmó un contrato con una importante agencia de modelos en apenas 2 semanas. A finales de año había aparecido en más de 100 anuncios de televisión, Max Factor Noxzema. Uno tras otro su rostro se hizo familiar en todos los hogares estadounidenses. La gente empezó a llamarla la chica de la puerta de al lado, una etiqueta que la ayudaba y la limitaba a la vez. Incluso entonces se negó a cruzar los límites. Playboy la llamó junto con otras ofertas lucrativas. El dinero era tentador y los agentes la presionaron sin descanso, recordándole que las sesiones de desnudos eran a menudo el camino más rápido a la fama. Farrah dijo no en todas las ocasiones. Esas negativas le costaron trabajo a corto plazo, pero también la distinguieron como alguien que no estaba dispuesta a dejar que la industria la definiera por completo. Su primer paso en el cine llegó en 1969, con la comedia francesa Love is a Funny Thing, dirigida por Claude Lelouch. Rodada en Estados Unidos, con escenas rodadas en Tucson, Arizona, la película se estrenó en Francia el 1969 de diciembre de. Su papel era pequeño. Una estudiante universitaria sin diálogos, pero la introdujo en el ritmo de un auténtico plató de cine y en la presión que ello conllevaba. Fue un comienzo tranquilo, pero no dejaba de ser un comienzo. En 1970, consiguió su primer papel como actriz en Myra Breckinridge, interpretando a Mary Ann junto a Raquel Welch. Basada en la controvertida novela de Gore Vidal, la película fue caótica, explícita y problemática desde el principio. El decorado era tenso, la historia provocativa,
y el proyecto se hizo famoso más tarde por todas las razones equivocadas. Farrah acabaría describiéndola como una de las experiencias más sórdidas de Hollywood. Se sintió empujada a ello por su entonces novio, Lee Majors, y la incomodidad perduró mucho después de que terminara el rodaje. La película fracasó ante la crítica y paradójicamente hizo su nombre aún más grande. En Hollywood, la fama a menudo crece incluso cuando el trabajo se estropea. Entre 1969 y 1970, apareció en papeles de invitada en series como The Flying Nun y Mayberry RFD. Los papeles eran pequeños, el público respondía calurosamente, pero entre bastidores se repetía el mismo patrón. Farrah era vista admirada y consumida, mientras que las partes más profundas de lo que era seguían pasándose por alto preparando el terreno para las luchas que la seguirían mucho después de que los focos se apagaran. Las líneas se reescribieron para resaltar su aspecto más que su actuación. Se sintió encajonada, se sintió reducida. Esa frustración despertó en ella un hambre nueva. Empezó a querer papeles con más peso. Papeles en los que pudiera demostrar que era algo más que una cara bonita. Su vida personal también iba deprisa. En 1968, conoció a Lee Majors en el plató de una película italiana. Su romance prendió y se convirtió en una máquina de generar titulares. Aumentó su visibilidad, pero también trajo presiones. Al parecer, Majors quería que dejara el modelaje y se centrara solo en él y en su relación. Los amigos se dieron cuenta del control que se escondía tras el encanto. Farrah no se doblegó, siguió trabajando. Aún así, aquel estrés sembró grietas que crecerían más tarde. Entonces, 1976 llegó como un trueno. Farrah lanzó un póster en traje de baño rojo fotografiado por Bruce McBroom. Explotó. Se vendieron más de 12 millones de copias, lo que lo convirtió en el cartel más vendido de la historia de Estados Unidos. En un momento dado, solo en el primer año se vendieron más de 6 millones de copias. La imagen la convirtió en un símbolo cultural de la noche a la mañana. Pero mientras el mundo lo celebraba, ella se sentía incómoda. Odiaba que la trataran como a un objeto. Luchó por añadir más toques artísticos en sesiones posteriores, incluso deslizando sus propias esculturas, intentando que el foco volviera a su mente y no solo a su cuerpo. Ese mismo año consiguió el papel de Jill Monroe en Los Ángeles de Charlie. La serie se estrenó el 22 de septiembre de 1976, en ABC. Al final de la primera temporada contaba con el 59% de los telespectadores. Eso es casi todo el país inclinado hacia una pantalla. Farrah se convirtió en un rostro mundial casi de la noche a la mañana. La gente incluso bromeó diciendo que su pelo hizo el espectáculo. Sin embargo, los días eran brutales. Los rodajes se alargaban hasta 18 horas. La prensa nunca la dejaba en paz, e incluso con todo eso le pagaban solo $5,000 por episodio. Menos de lo que la gente esperaba para alguien con tanto peso. La presión creció hasta que se rompió. Farrah quería mejores guiones. Quería que Jill se sintiera más inteligente y profunda. Los productores querían su imagen más que su voz. En casa los mayores se ponían celosos de su fama. Y las peleas añadían otra capa de tensión. Al final de la primera temporada ella ya había decidido que quería dejarlo. Así que en 1977, después de solo 8 episodios, se marchó. El movimiento conmocionó a Hollywood. Se alejó de un contrato que podría haberle reportado alrededor de $7 millones. Los productores trataron de detenerla con un aumento a $10,000 por episodio. Aún así, ella dijo que no. Ella tenía una matemática diferente en su cabeza. Solo con su póster había ganado unos $400 millones en derechos de autor ese año, más que su sueldo de toda la temporada. Pidió el 10% de los beneficios de merchandising en lugar del 2% que recibía. Se negaron. Luego devolvieron el golpe con una demanda de $13 millones. Y presionaron para que la pusieran en la lista negra. La pelea se prolongó ruidosa y pública. Al final llegaron a un acuerdo. Ella volvió para 6 apariciones como invitada, pero el daño fue real. A la industria no le gustaban las estrellas que desafiaban al poder. Farrah pagó esa valentía con años de hombros fríos. Sin embargo, su postura cambió las cosas. Demostró que hasta la estrella más grande podía ser utilizada.
y lo importante que era para los actores luchar por sus propios derechos de imagen. Al final de 1977, su cara estaba en todas partes. Fiambreras, juegos de mesa, muñecas. Millones de dólares llegaban a raudales para todos los que la rodeaban. Farrah Fawcett entró en Logan's Run en 1976, justo después de su ascenso en Los Ángeles de Charlie. Pero en el momento en que apareció como Jessica, algo no encajaba. La gente esperaba la chispa que llevaba en la tele. Sin embargo, lo que vieron les pareció vacuo y de madera. La película parecía enorme con sus decorados, su brillo de ciencia ficción. Su estreno el 23 de junio de 1976, y estrellas como Michael York y Jenny Agutter tirando de la historia hacia adelante. Incluso con una taquilla de $5 millones, las críticas volvían una y otra vez a Farrah. Decían que ella era el punto débil. La habían metido en el papel a toda prisa tras dejar Angels. Apenas le dieron tiempo para prepararse. Y se notó. Por primera vez desde que la fama la golpeó, tropezó delante de todos. Entonces llegó. Alguien mató a su marido en 1978, Se suponía que iba a ser un misterio. La película solo recaudó $1 millón con un presupuesto de 4 millones, y los críticos se burlaron tanto de ella que alguien llegó a decir que el título debería haber sido Alguien mató su carrera. Farrah compartió pantalla con su marido Lee Majors. Pero las escenas de besos desataron rumores sobre su vida privada. Su matrimonio ya se resquebrajaba bajo presión, y su fama en rápido ascenso no ayudó. Por 1979, estaban separados. Y por 1982, el divorcio era definitivo. El fracaso de la película mezclado con el lío en casa demostró lo mucho que puede torcerlo todo la fama cuando los focos cambian demasiado deprisa. En Quemaduras de Sol, en 1979, Farrah intentó algo atrevido, interpretó a una estafadora en Acapulco, e incluso hizo sus propias y arriesgadas acrobacias acuáticas. Pero la película no levantó cabeza. Solo ganó $7 millones. Y las escenas de desnudos suscitaron más críticas que curiosidad. Más tarde dijo que se arrepentía de haberlas hecho. La crítica se le echó encima calificando la película de desastrosa y dándole una nominación al Razzie a la peor actriz. Le dolió porque había intentado romper con su imagen de ángel. Sin embargo, cada elección que hacía parecía arrastrarla a papeles que no encajaban con ella. Saturno III llegó en 1980 con Kirk Douglas y Harvey Keitel a su lado. Pero los problemas empezaron mucho antes del estreno. El plató era tenso, y a Farrah la empujaron a hacer escenas explícitas en las que nunca se sintió segura. Una escena gráfica con Keitel se cortó después de que el público reaccionara mal. Incluso entonces cargó con el peso de haber sido presionada para ello. La película recaudó solo $6,5 millones y obtuvo nominaciones a los Razzie, incluida otra por su interpretación. Fue un punto bajo que marcó lo mal que la estaba tratando la persecución del estrellato cinematográfico. Las cosas cambiaron por un momento con el cañonazo en 1981, La película explotó en taquilla con $10 millones. Pero el éxito llegó envuelto en dolor. Durante el rodaje en junio de 1980, su doble Heidi von Belz sufrió un accidente provocado por un coche con la dirección defectuosa y sin cinturones de seguridad que la dejó tetrapléjica. Farrah quedó conmocionada. El accidente la acompañó durante años y la empujó a alejarse de los papeles físicos. Incluso en un éxito sintió el coste de las prisas de Hollywood. A principios de los 1980, el encasillamiento la envolvía como una trampa. Rechazó papeles, incluso el de chica Bond, esperando algo serio. Los agentes susurraban que su fama se estaba desvaneciendo. A las 1981, estaba haciendo audiciones para telenovelas solo para mantenerse a flote. Las malas inversiones vaciaron sus cuentas bancarias. Ocultaba sus dificultades tras una sonrisa, pero sabía que estaba tocando fondo. Era doloroso porque antes había estado en todas partes, y ahora luchaba por ser vista como algo más que una cara bonita en un póster. Todo volvió a cambiar en 1984, Interpretó el papel de Francine Hughes en La cama en llamas, una mujer real que prendió fuego a su marido maltratador. El rodaje fue intenso.
Ensayó durante 2 semanas, se dejó encerrar en un armario durante media hora para sentir el miedo, y soportó largas escenas en la sala del tribunal sentada en sillas de respaldo duro para reflejar la incomodidad de su personaje. El grito culminante se hizo en una sola toma y dejó en silencio al equipo. Cuando la película se emitió el 8,1984 de octubre, la gente se dio cuenta de que no era solo la mujer de un póster de trajes de baño. Consiguió una nominación al Emmy. Fue el momento en que se convirtió en una actriz dramática de verdad. Más tarde, ese mismo año, apareció en The Guardian interpretando a una abogada defensora que luchaba contra los casos de abusos a menores. Su actuación tenía un punto de crudeza, pero la NBC recortó algunas de sus escenas más fuertes para cumplir las normas de emisión, lo que la frustró. Solo se emitieron 6 episodios. Aún así, el público sintió la intensidad que aportaba incluso a través de los montajes. Demostró como siempre intentaba ir más allá incluso cuando el sistema la echaba para atrás. Un año antes, había interpretado la brutal obra de Broadway Extremities, en 1983, en la que interpretaba a una mujer que da la vuelta a la tortilla contra su agresor. Las peleas eran tan reales que cada noche salía del escenario con moratones de verdad. Los guardias de seguridad se colocaban cerca del escenario, porque el público a veces pensaba que debían intervenir. Necesitaba terapia después de los espectáculos para procesar las emociones. Pero el papel lo cambió todo. La crítica vio su valentía, la gente vio su seriedad. Fue el momento en que rompió definitivamente su antigua imagen. En 1986, retomó la misma historia para la versión cinematográfica de Extremities. James Russo interpretó a su agresor y juntos rodaron escenas en las que las bofetadas y los golpes eran reales. Tras el despido del director original, improvisó la mayoría de sus líneas. Alrededor del 70% de los diálogos surgieron de sus instintos, no del guión. La película recaudó $10 millones y le valió una nominación a los Globos de Oro. Suscitó debates sobre la violencia contra las mujeres, pero también demostró que podía llevar algo oscuro y pesado con verdadera fuerza. Pequeños sacrificios en 1989 la empujaron aún más lejos. Interpretó a Diane Downs, una madre que disparó a sus propios hijos en 1983. Farrah estudió las transcripciones del juicio y las imágenes de las noticias y dio forma a una interpretación tan escalofriante que le valió otra nominación al Emmy. La gente discutía sobre la ética de retratar a criminales reales, pero nadie dudaba de su habilidad. Demostró lo lejos que había llegado desde los primeros tiempos, cuando los críticos la llamaban de madera. Ahora era ella la que llevaba películas enteras a sus espaldas. En 1991, se unió a Ryan O'Neal en Good Sports, pero detrás de las cámaras, las cosas se vinieron abajo. El alcoholismo de O'Neal provocó reescrituras y retrasos. Solo se emitieron 17 episodios. A menudo Farrah mantenía unidas las escenas improvisando cuando él no podía actuar. El programa murió tras una temporada, pero su profesionalidad impresionó a todos los que la rodeaban. Seguía adelante, incluso cuando todo lo demás tropezaba. Luego vino Ruby Cairo. En 1992, interpretó a una viuda que persigue la fortuna secreta de su marido de país en país. La película tuvo un presupuesto de $15 millones, pero solo ganó 7 millones y perdió 9. Los críticos culparon a la trama y a su acento desigual. El fracaso caló hondo. Se alejó de la actuación durante un tiempo y se dedicó de lleno a la escultura, algo que había amado en silencio durante años. En 1997, sorprendió al mundo del arte con una exposición individual de 19 esculturas de bronce de desnudos masculinos. Algunas piezas tenían un precio de $1.300 con marcas como Farrah 79 grabadas en ellas. Los críticos discutieron sobre la obra. Algunos comparaban sus detalles con los de Rodin. Otros los tachaban de afición de famosos. Pero los coleccionistas los compraban y ella seguía adelante como alguien decidido a ser tomado en serio en un mundo nuevo. En 1997, también se unió a Robert Duvall en El apóstol, rodada en la Luisiana rural. A él le gustaba improvisar las escenas, mientras que ella prefería la preparación, lo que provocaba tensiones. Los nuevos rodajes se alargaron
e incluso tuvo que hacer frente a problemas financieros debido a su propia inversión en la película. Aún así, la película recibió elogios por su autenticidad. En 1998, se metió brevemente en la piel de Ally McBeal en el papel de Robin Jones. Sus escenas fueron divertidas y agudas, y los fans disfrutaron con sus guiños juguetones al pasado de su ángel. Decidió no quedarse una temporada completa, sino que buscó papeles más profundos, como el de Esposas de Hollywood en 2003, quería más complejidad que comodidad. Por esa época apareció en The Cookout en 2004 en el papel de una acaudalada socialité que irrumpe en una barbacoa. Tuvo un presupuesto de $16 millones y recaudó solo 12. Los críticos le dieron un 5% en Rotten Tomatoes. La gente decía que Hollywood simplemente no quería contratar a actrices mayores para papeles serios. Farrah sintió ese peso, pero siguió adelante de todos modos. En 2005, dejó que las cámaras la siguieran en Chasing Farrah. Mostraba su estudio de arte, su soledad tras su ruptura con Ryan O'Neal y los momentos tranquilos que la fama nunca revela. Los índices de audiencia fueron modestos, pero su honestidad llamó la atención. Farrah Fawcett se casó con Lee Majors el 28 de julio de 1973, y todo parecía un sueño que se desarrollaba dentro del Hotel Bel Air. A ella le encantaba la cultura india, así que la boda brilló con colores vivos, música y rituales que hacían que el lugar pareciera casi irreal. Los famosos llenaban la sala. Las cámaras disparaban flashes. Todos les llamaban la realeza de Hollywood porque su amor comenzó en 1968 y siguió creciendo durante los primeros años. Durante un tiempo, se sintió estable, casi perfecto. Pero para 1979, las grietas eran demasiado grandes para ocultarlas. La fama de Lee como el hombre de los 6 millones chocó con el ascenso de Farrah en Los Ángeles de Charlie. Sus celos crecían. Le exigía cenas puntuales. La dejó fuera de su propia casa más de una vez. Sus carreras les separaban y sus peleas les alejaban. En 1982, se acabó el matrimonio. Los fans no se lo podían creer porque antes parecían la pareja que duraría para siempre. Tras el divorcio, Farrah se metió en una nueva tormenta cuando se enamoró de Ryan O'Neal en 1979, Su romance brilló y luego se apagó para volver después durante casi 30 años. Se amaban profundamente, pero también discutían y su vínculo se tambaleaba a menudo. En 1985, llegó su hijo Redmond, que volvió a unirlos. Aún así, la reputación de vagabundo de Ryan nunca le abandonó. Finalmente golpeó a Farrah de la forma más dolorosa. El día de San Valentín, de 1997, sorprendió a Ryan en su casa de Malibú y entró para encontrarlo con una joven actriz llamada Leslie Stephenson. Ryan se asustó tan rápido que intentó ponerse los pantalones y acabó metiendo las dos piernas por un agujero mientras Leslie se escondía bajo las sábanas. Farrah se quedó un momento tranquila, le preguntó a Leslie su nombre y salió de la habitación. Ese mismo año, Farrah decidió que no se quedaría callada cuando descubrió que le habían pagado de menos por su actuación en Pequeños Sacrificios, nominada al Emmy. Demandó a su propia productora en 1997 y demostró en los tribunales que le debían más. Ganó $1,5 millones. Hollywood no sabía qué hacer con eso, porque las estrellas rara vez demandaban a sus propios empleadores por los residuales. La gente se alejó de ella, algunos en silencio y otros abiertamente, pero ella se ganó el respeto por luchar por su valía. Demostró a todo el mundo que siempre elegiría la justicia antes que la comodidad. Su fortaleza se puso a prueba de nuevo cuando el productor y director James Orr la agredió durante una pelea en 1997, según los informes le golpeó la cabeza contra el suelo. Ella resultó herida. Él fue detenido y condenado. Farrah testificó ante el tribunal y puso de manifiesto la facilidad con la que los hombres poderosos podían utilizar su posición para perjudicar a las mujeres. El caso atrajo la atención nacional e impulsó nuevas conversaciones sobre el trato a las mujeres en el mundo del espectáculo. Luego estaba Greg Lott, una presencia silenciosa en su vida que permaneció oculta al público durante décadas. Farrah lo conoció en la Universidad de Texas. Su vínculo se prolongó durante 30 años, la mayoría en secreto.
Volvieron a conectar en 1998, y él se convirtió en su ancla emocional mientras ella luchaba con Ryan. Solo después de su muerte se supo lo profundo que era. Su testamento le dejaba $100 millones confirmando todo lo que había afirmado. Sorprendió a los fans que siempre la habían visto a través de una lente glamurosa. La verdad mostraba un lado más suave y privado de su corazón. Su mundo personal siguió agitándose en los 1980 y 1990 a medida que la perseguían los rumores sobre su adicción a las drogas. La gente murmuraba sobre todo por el propio historial de Ryan con el abuso de sustancias. Farrah entró en rehabilitación en secreto en 1982 y trató sus luchas en silencio. Durante años lo mantuvo oculto. Luego, en 1997, habló de ello en una entrevista para Playboy, tratando de eliminar la vergüenza que rodea a la adicción. Su honestidad sorprendió a muchos y ayudó a los fans a verla como un ser humano y no como un icono lejano. En septiembre de 2006, su vida volvió a cambiar cuando le diagnosticaron un cáncer anal en estadio 0, a los 59, El tumor fue descrito como del tamaño de una fresa. Comenzó la quimiorradiación en la UCLA y se negó a someterse a una colostomía porque quería mantener su calidad de vida. En febrero del 2007, que era su 60 cumpleaños, los médicos dijeron que estaba libre de cáncer. Ella lo celebró, pero se mantuvo cauta. No quería que el mundo lo supiera todavía. Entonces, en mayo 2007, el cáncer reapareció rápidamente y se extendió a su hígado. Sorprendió a todos, incluidos sus médicos, porque la reaparición se produjo con una rapidez que no esperaban. Después de eso, decidió convertir su dolor en algo visible. Le pidió a su amiga Alana Stewart que lo grabara todo mientras luchaba contra el tratamiento. Al principio Alana dudó, pero Farrah insistió en que fuera sincera. Las imágenes se convirtieron en la historia de Farrah en 2009 y casi 9 millones de personas lo vieron en la NBC. El documental mostraba sus visitas al hospital, su caída del cabello, sus noches en vela y la realidad que muchos pacientes ocultan. Ella quería que la gente viera la verdad, no la versión pulida que el mundo suele recibir. Aún en busca de esperanza, Farrah viajó a Alemania en 2007 para someterse a tratamientos experimentales en la Clínica Universitaria de Frankfurt. Algunos dijeron que recibió una terapia con células madre prohibida en Estados Unidos. Nadie confirmó plenamente los detalles, pero los tratamientos fueron dolorosos y controvertidos. Se enfrentó a las barreras del idioma, a las críticas de los médicos estadounidenses y a largos días llenos de incertidumbre. Aún así, muchos pacientes admiraban su valentía porque se atrevía a mirar más allá de las opciones estándar. Durante sus últimos meses cargó con algo más que la enfermedad. Cher reveló en sus memorias 2025 que Farrah quería pasar sus últimos días en la casa de Cher en Malibú, cerca del mar. Cher dijo que Ryan se negó y le dijo que Farrah podía quedarse en su casa en su lugar si quería el mar. Esto añadió una capa complicada a la parte final de su historia. Ryan y Alana se quedaron con ella hasta el final. Sin embargo, la revelación de Cher hizo que la gente se preguntara cuánto aguantó Farrah incluso en sus últimos momentos. Su testamento de 2007 dejó 4,5 millones a Redmond y dejó a Ryan fuera al principio. Más tarde recibió $5 millones por obras de arte, pero la mayor parte de su patrimonio fue a parar a su hijo y a su padre. También reservó $3 millones para la Fundación Farrah Fawcett, que se convirtió en su mayor legado. La fundación se convirtió en una fuerza importante en la investigación del cáncer, recaudando más de $10 millones en 2025 y apoyando más de 100 estudios en todo el mundo. Siguió implicada hasta que ya no pudo hablar. Su impulso a la atención sanitaria asequible y a la investigación alternativa cambió la forma en que la gente veía la filantropía de los famosos. Farrah murió el 25 de junio de 2009 a las 9:28 de la mañana en el Centro de Salud St. John de Santa Mónica. Ryan y Alana estuvieron a su lado. Su funeral tuvo lugar el 30 de junio en la Catedral de Nuestra Señora de Los Ángeles. Fue enterrada en el Westwood Village Memorial Park junto a Rodney Dangerfield. Amigos de su época de Los Ángeles de Charlie acudieron a honrarla.
Los fans la lloraron no solo por su belleza, sino por su valentía al dejar que el mundo viera su dolor. Por 2025, su legado seguía creciendo. Su fundación celebró una gala Tex-Mex Fiesta, a la que asistieron estrellas como Martina McBride, y recaudó fondos récord. Su icónico corte de pelo con plumas volvió ese mismo año. Las peluquerías informaron de un aumento del 40% en las peticiones del corte Farrah, después de que las memorias de Cher volvieran a llamar la atención sobre su estilo. Las jóvenes celebridades copiaron su look en las alfombras rojas, y los estilistas lo actualizaron con capas más suaves y sprays protectores del calor para adaptarlo a la vida moderna. Incluso la franquicia Los Ángeles de Charlie se basó en su antiguo modelo. Los reboots 2000 y 2019 la utilizaron como modelo de protagonista femenina fuerte, independiente y conectada. En 2025, Cher reveló que Farrah había soñado con otro reboot antes de morir. Los fans volvieron a ver viejas entrevistas y clips entre bastidores, recordando cómo ella dio forma a todo el espíritu de la franquicia. Mientras tanto, Redmond se enfrentaba a sus propias luchas. Desde el 2008, ha tenido que lidiar con repetidos arrestos relacionados con la adicción. El testamento de Farrah colocó sus $4,5 millones en un fideicomiso que solo le daba intereses para gastos médicos con la esperanza de que le protegiera. Aún así, sus problemas también pasaron a formar parte del legado de ella, un recordatorio de cómo ni siquiera el amor profundo y la seguridad financiera pueden garantizar la paz. En noviembre de 2025, se hicieron virales las fotos de la tumba conjunta de Farrah y Ryan. Descansan uno al lado del otro en Westwood y los fans siguen visitándolos dejándoles flores y notas. Alrededor de la misma época, las esculturas de Farrah se vendieron en subasta por hasta $500,000, sorprendiendo a gente que nunca supo lo talentosa que era con sus manos. Las memorias de Cher, publicadas el 19 de noviembre de 2025, empujaron su historia a otra oleada de atención. El libro relataba el momento en que Ryan negó a Farrah su último deseo para el océano. La gente discutía en internet, compartía clips, colgaba fotos antiguas y mantenía vivo su nombre de nuevas formas. Su vida se convirtió en un recordatorio de amor, dolor, fama y valentía, todo ello enredado.